Muy buenas tardes a todos. Estamos con Diego Hernández y con César Riaño, quienes nos están acompañando de un proyecto que se llama CEOs Live, pero más allá de eso son compañeros de vida y compañeros de sueño y compañeros de este caminar un poco loco a veces, de seguir la intuición hacia dónde debe ir nuestras familias y nuestras organizaciones y nuestra vida en general. César es coach, es educador experiencial, padre, emprendedor y creador del método Explora. Diego es politólogo de la Universidad Nacional, formador de formadores y un montón de títulos más que él nos compartirá, pero más allá de eso, son seres maravillosos, soñadores y creadores de nuevas ideas y de nuevas experiencias. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Qué alegría, Katica, de verdad. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Gladys, a su sueño que se llama Aló Padres, y un sueño que honramos profundamente además porque nos conecta con una esencia fundamental que nos apasiona y es casualmente todo este capítulo de la educación y de poder nosotros desde nuestra lógica de padres hacernos cargo de unas responsabilidades importantes que hay que disfrutarse por ese camino. Más allá de los títulos y esas cosas, hoy el rol que yo me quiero jugar en esta conversación es el rol de papá. Así que me quiero presentar desde ahí. Soy Diego Hernández, soy papá de Esteban y de Sebastián, gemelos idénticos, cumplieron 11 años hace poquito y son ese motor inspirador que me han venido movilizando desde hace un tiempo atrás hasta hoy en función de esa pregunta por la educación. Y bueno, pues mi socio, mi amigo César Riaño, Cecitar, que ahí te voy a ceder también si quieres jugarte algún rol específico para que arranquemos. Bueno, pero por supuesto, gracias y bienvenidos. Efectivamente, mi nombre es César Riaño y me presento igual como un papá de Santiago, que vive en Canadá, Santiago Riaño, y papá de Liam Samuel, que vive aquí en Colombia conmigo, de 3 años de edad. ¿Y por qué traigo a colación a Santiago y a Samuel? Porque los dos, digamos que han tenido o tienen una experiencia en épocas de vida, en momentos distintos, en procesos de educación y formación. Entonces, nada, honrado de poder compartir mis experiencias aquí con ustedes. Trabajé durante 9 años con la Fundación Niños de los Andes, al lado de Papá Jaime, de Jaime Jaramillo, trabajando con niños vulnerables, niños, niñas y adolescentes llamados desde la ley de infancia, niños, niñas y adolescentes, en condición de vulnerabilidad, inobservancia y amenaza. Entonces, bueno, bienvenidos y muchas gracias. Hemos querido llamar intencionalmente este espacio un conversatorio, declarando un espacio libre, un espacio abierto para que podamos estar interactuando. Yo, de hecho, arrancando, quisiera referirme rápidamente al chat y extender un saludo calurosísimo a Armando, a María del Pilar, al Jardín Infantil Vida Nueva, a Moniquita Barreneche, a Josefina Méndez, a Ana, todas las personas que se están sumando y que ya están allí escribiéndonos a través del chat de esta transmisión. La intención es que nos apropiemos todos y que en conjunto podamos construir reflexiones a propósito de lo que tiene que ver con la escolarización en casa, que eso tiene una pregunta muy grande por detrás y muchas interpretaciones, y que pudiéramos comprender nosotros desde la educación holística también para poder favorecer y disponer un aprendizaje de valor. A mí me gustaría de entrada, tal vez que podamos aproximarnos un poquito al contexto en el que nos encontramos, pero hay un ejercicio interesante que los queremos invitar, Cecitar, si me apoyas allí, para que miremos quiénes nos están acompañando y cómo estamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ya nos están efectivamente ayudando desde el máster con lo que queremos presentar a ustedes. Entonces, bueno, pues estamos listos. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, lo primero que queremos hacer es invitarlos a que desde sus dispositivos, me explico, si están en un computador en estos momentos observándonos,
tienen dos opciones para hacer este ejercicio al que queremos invitarlos y pues digamos en el que nos vamos a apoyar a través de este encuentro que tenemos. El primero es invitarlos a que se conecten al siguiente enlace, www.menti.com. Ahí les va a aparecer una barrita y en esa barrita vamos a ingresar el siguiente código, que es 518260. Voy a estar repitiendo en varias ocasiones por si llegan más personas, pues efectivamente se puedan vincular también a la dinámica que estamos haciendo en paralelo. Para hacer esta conexión lo pueden hacer desde su dispositivo móvil, ¿sí? Si tienen de pronto en el computador, no tienen el dispositivo móvil, entonces pueden habilitar una pestaña adicional y desde la pestaña www.menti.com y ahí les aparece una imagen en donde les solicita un código. Ese código es el 8260. ¿Cómo saben que están ahí? Porque en el momento en que ingresen, ahí van a encontrar, lo voy a hacer también aquí en paralelo, 518260. Van a ingresar y van a encontrar la imagen que efectivamente estamos proyectando. Van a encontrar un corazoncito, van a encontrar un like y van a encontrar un, ¿cómo se dice esto? Dislike. No me gusta. De todas formas, en la caja del chat, aquí en YouTube, ya está la información. Está el enlace de menti.com y está el código para que nos puedan seguir allí y podamos ir avanzando en conjunto en esa co-creación. Ya nos damos cuenta que hay personas en el aplicativo porque están dando clic en los corazoncitos. Otros bien. están dando clics en los likes y otros están dando clics en los dislikes. Bueno, súper. Súper, Cecita. Yo creo que, bueno, mientras que siguen entrando más personas, quiero contextualizar un poco este espacio. La intención es, seguramente muchos de los que estamos conectados hemos estado siguiendo las diferentes conversaciones que se han facilitado en el marco del Congreso y ya venimos con el motor caliente activados, repensándonos seriamente la educación y viendo diferentes herramientas que se pueden disponer y que podemos utilizar al servicio de facilitar un aprendizaje tal vez un poco más consciente en donde podamos cada uno apropiarnos de una mejor manera. Así que esta es una de esas herramientas, este es uno de los recursos que queremos que todos exploremos y que pues les estamos invitando a que manejemos. ¿Y cuál sería la primera pregunta para que ya entremos en materia, Cecita? Bueno, es sencilla. La primera pregunta es... Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, en una palabra, ¿cómo te sientes? Y efectivamente, en la conexión que estás haciendo en el aplicativo, la idea es que escribas la palabra y le des enviar. Ok, esto se va a ir actualizando en la medida en que vayamos teniendo... Mira, ya alguien escribió allí, inspirada, feliz, ansiolítico. Oye, quiero explorar eso de ansiolítico. Tranquila, súper. Bueno, mientras que siguen llegando las respuestas, bien, chévere, súper, motivado. En la medida en que se vayan repitiendo tal vez palabras, la palabra va apareciendo más grande, ¿no? Tal vez feliz es una palabra que sigue apareciendo allí repetida, inspirada, cariñosa. Bueno, qué chévere. Bueno, vamos a arrancar. Quiero decir algo, por si de pronto, ¿sí? En este tema de las redes, del manejo de la virtualidad, no logras hacer el ejercicio de conectarte al aplicativo, no te preocupes, continuamos en el ejercicio, puedes intentar en cualquier momento y lo que vas a hacer es que si logras en cualquier momento hacer esa conexión, automáticamente te va a llevar en la que estamos en ese momento presentando, así que no va a haber como mucho inconveniente. Si definitivamente no lo logras, no te preocupes porque lo importante es que estés en esta gran conexión en donde estamos compartiendo esto. Ok, perfecto, Cecita. Muchas gracias por eso también. Tenemos ya 65 conexiones de personas que nos están siguiendo y seguramente también dentro de esta audiencia pues tenemos
personas que se la están jugando desde diferentes roles, ¿no? Seguramente tenemos muchas personas que son educadores, de pronto personas que trabajan en el equipo administrativo de alguna institución de educación, tal vez hay padres, hay madres, ¿cierto? De repente alguno nos está siguiendo porque dice, bueno, yo estoy preocupado por mi propio proceso de educación y estoy aquí conectándome. Entonces, creo que también se vale que conozcamos un poquito cómo está esa audiencia. Entonces, tal vez podemos hacer uso de la misma herramienta para hacer ese mapeo, ¿te parece? Pero por supuesto, entonces aquí efectivamente la pregunta es, ¿cuál es tu rol? Y para eso hemos dispuesto los diferentes roles. Uno, queremos saber si tú hoy vienes en el rol de estudiante, de mamá, de papá, de abuelo, de acudiente, de educador o de administrativo de educación que contempla el rector de una institución educativa o por el estilo. Bueno, súper bien. Ahí se están moviendo ya los indicadores, ¿no? La predominancia son educadores o somos educadores. Está subiendo muy de cerca el rol de papá y de mamá. Bueno, más papá. No, Más más mamá. mamá, Más sí. mamá. De acuerdo. Qué bonito. Qué chévere eso porque finalmente, pues, eh, una de las, digamos que de los ejes centrales de esta conversación tiene que ver con ese fenómeno de llevar la escuela a la casa, que seguramente en el marco de todo este contexto de la cuarentena es la condición en la que nos encontramos la gran mayoría de nosotros. De un momento a otro fue necesario que el sistema de educación de nuestros hijos entrara directamente en nuestras casas y entrara también de alguna manera a generar conexiones. Ya vamos a explorar qué tipo de conexiones, pero generar unas conexiones con otros sistemas. El sistema de producción, entonces el trabajo de papá y mamá, que eso tiene un nombre propio también. Seguramente el sistema de mantenimiento o el sistema de normación de la casa, eso que tiene que ver con la economía, eso que tiene que ver con el estar pendiente de los quehaceres, el estar pendiente de la alimentación y el estar pendiente también de cómo todos los diferentes entornos tienen que empezar a convivir en un mismo ecosistema. Entonces, me encanta cuando podemos evidenciar la alta participación, en este caso de mamás, educadores, personas que también forman parte de los equipos administrativos en instituciones de educación y seguramente vamos a tener alguna participación también de estudiantes o en fin. Hay un rol que es el del abuelo. Creo que ningún abuelito nos ha marcado, de pronto porque el abuelito puede estar siendo acompañado por alguien más y ese alguien ya marcó su propio rol. Puede obedecer también a eso. Pero sabemos de muy, muy, muy primaria fuente que los abuelos están jugando un rol muy importante también hoy día en nuestras agendas y en el capítulo educativo de nuestros hijos. Bueno, con este panorama, Cecitar, ¿qué tal si arrancamos conversando de ese fenómeno? ¿Qué ha pasado en el marco de la cuarentena y cómo esa traslación del sistema educativo ha llegado a las casas a ocupar un lugar importante? Yo también quiero invitarlos de todas formas a que sigamos haciendo uso del chat de YouTube para que allí vayamos colocando preguntas o comentarios. Mira, por ejemplo, ahí María del Rosario Castillo nos dice, hey, yo soy abuelita. Súper bienvenida, María del Rosario. Y bueno, te marco, aunque no te veo aquí en el Mentimeter, pero te marco tu presencia desde tu rol de abuelita. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sucedido ese fenómeno de que la escuela llegue a la casa y de un momento a otro, de un día para otro, tenga que convivir o se tenga que alojar junto con los sistemas, digamos que productivos y de la economía del hogar? Bueno, aquí efectivamente pues, un fenómeno que marca un antes y un después, y es que, digamos que hay un número representativo en la generalidad que nos dice que acudimos a las instituciones educativas para poder dar cumplimiento y acompañamiento y dar respuesta a las necesidades de educación que tienen nuestros hijos. Entonces, el sistema funciona en que pues todos los niños, niñas y adolescentes se dirigen a sus instituciones educativas, mientras tanto los papás van a sus trabajos, pero de repente hay un momento en donde hay una instrucción y es todos van a sus casas, incluyendo los niños que fueron los primeros, y en ese momento hay un fenómeno y es que se juntan todas las responsabilidades al interior de la casa, en el entorno de la casa. Y ahí es donde yo, papá, debo de responder efectivamente por unas responsabilidades laborales,
pero también al mismo tiempo debo de estar al frente de la educación de mi hijo con relación a dar respuesta a las instituciones que están haciendo ese ejercicio desde la virtualidad, que muchas no lo sabían hacer y todavía están en ese proceso de adaptación con relación al cambio. Y efectivamente, bueno, estoy alrededor de esas dos, más lo que está sucediendo en el entorno familiar, la responsabilidad con su compañera o su compañero, el oficio de la casa también efectivamente entró a jugar un papel súper indispensable, y ya hay un momento en donde hay un colapso y no sabemos qué hacer. Y efectivamente, mucho seguro empezamos a ver la educación virtual o la educación en la casa como una carga. Entonces, ese es el gran fenómeno que se ha venido presentando y efectivamente ha sido, desde donde lo estés mirando, la posibilidad que tenemos para reflexionar acerca de cómo se puede hacer ese proceso de escolarización o de educación en casa. Entonces, bueno, Diego, ¿qué lectura estás haciendo tú con relación a todo este proceso? Bueno, yo creo que uno de los escenarios que más nos está impactando en este momento tiene que ver con la coexistencia de estos mismos sistemas en un mismo entorno que es la casa, ¿cierto? Y la velocidad con que esa coexistencia tuvo que darse y naturalmente los choques que hemos tenido que enfrentar por ello. Eso ha redundado potencialmente en una crisis que seguramente está afectando el desempeño en el trabajo, que seguramente está afectando el desempeño en las labores académicas, que potencialmente también está afectando la convivencia, ¿cierto? Y seguramente allí también tenemos que hacernos cargo de algunos otros capítulos. Pero cuando conversábamos con Gladys y con Catalina acerca de este congreso, la primera pregunta que vino fue, ok, si vamos a repensar la educación, ¿se vale abrir un capítulo en el que repensemos y reformulemos cómo debería o cómo debe estar operando en este momento ese capítulo académico? Y después, de todas formas, de los tiempos de cuarentena, ¿cómo puede llegar a transformarse? Entonces, allí seguramente hay una serie de experiencias de las que podemos echar mano, como por ejemplo la implementación de un día para otro de una agenda académica que es completamente estricta, que es claramente definida de acuerdo con los estándares curriculares que las instituciones han cuidadosamente formulado para el desarrollo intelectual de nuestros hijos y la educación. Pero la pregunta es, ¿será que esa metodología opera y es vigente a la hora de implementarla en una arquitectura sistémica diferente como lo es el hogar y llevarla a la casa? Y esa pregunta comulga, digamos que con una inquietud mucho más anterior, que tiene que ver con la potencial desescolarización de los niños o la implementación de sistemas de educación alternativos que vienen desarrollándose desde hace bastante tiempo atrás. Nos hemos referido en el marco de este congreso en varias oportunidades al homeschooling o al unschooling. Bueno, los nombres que se quieran colocar si se quisiera ver desde un ámbito más técnico, pero que fundamentalmente dan cuenta de la necesidad de buscar escenarios de educación alternativos que no necesariamente cumplan con los estándares del sistema educativo tradicional, sin descuidar, por supuesto, el componente cognitivo, sin descuidar, por supuesto, los componentes de desarrollo que de todas maneras desde lo técnico y desde esa parte más dura los chicos tienen que estar desarrollando y que podemos acompañar. Y al mismo tiempo activa la pregunta por cuál debería ser el rol entonces de los padres, de los hermanos o de las personas que acompañamos desde los diferentes roles, los procesos educativos y de desarrollo de los niños. Quisiera irme un momento al chat de YouTube, César, para que veamos. Aquí algunas personas nos están escribiendo. Por ejemplo, Mabel nos dice, una transformación familiar, se crea un nuevo paradigma educativo centrado en el estudiante y así lograr su potencial. Isabel nos acompaña declarando, soy madre homeschooler de 2 niños. Entonces, seguramente desde esa experiencia vamos también a podernos nutrir para comprender qué pasa en el escenario en el que la educación de los hijos no ha venido siendo administrada por el sistema educativo tradicional, sino en donde hemos estado de pronto explorando rutas alternativas. Y pues esto encuentra respuesta inclusive en muchas conversaciones o hasta memes que hemos visto en los que las personas declaran, bueno, pues si finalmente hago homeschooling o si finalmente mis hijos no están escolarizados, el capítulo de la cuarentena no me ha impactado demasiado.
Pero esto nos moviliza también a reflexionar sobre otras preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa con los escenarios de socialización? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa con la aproximación cognitiva? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los escenarios de convivencia? ¿Y quién finalmente es el protagonista en la educación? Y esta es una pregunta a la que quiero invitar a toda nuestra audiencia que nos colaboren a contestarla. Entonces, haciendo uso de nuestra propia herramienta, el Mentimeter, ¿qué tal si vamos allá al dispositivo? Ya tuvo que haberse actualizado la pregunta y en una palabra declaramos quién es el protagonista en la educación. ¿Quién creen ustedes que es ese protagonista? Bueno, por aquí entonces encontramos la familia, qué bonito. Entonces, en una palabra, ¿quién es el protagonista en la educación? La familia, por aquí por otro lado el estudiante, el aprendiz, ¿sí? Invitamos a las personas que están ingresando para hacer uso de este aplicativo, pueden ingresar a www.menti.com y ahí vamos a ingresar el código 518260. El niño, los estudiantes, el alumno. Y me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en el caso de los niños, empezamos a utilizar pues conceptos para referirnos a ellos, como efectivamente el estudiante, el alumno, ¿cierto? Es súper, súper, súper importante. Además de eso, siento que este momento por el que estamos pasando tenía que pasar, debía de presentarse, y es algo a lo que le debemos de prestar mucha atención. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de Santiago y de Samuel, hablaba de Santiago, que tiene 16 años, hoy está cumpliendo años, los 16 años, y está en Canadá. Cuando estuvo aquí en Colombia, fue en una institución en donde su nivel académico era evaluado sobre 8, o sea, para pasar como raspando, debía de pasar sobre 8, en sus notas estaba de 7, 9 hacia abajo, pues efectivamente no cumplía con los estándares de ese proceso educativo a que pertenecía. Y hoy no quiero decir que no que tengo algo en contra, digámoslo así, como de esos procesos, pero sí hubo un momento en donde me llevó a pensar, bueno, y su nivel de frustración en relación a este reto que está asumiendo, ¿qué? ¿Sí? Seguro fue otro momento en el que no teníamos, de pronto, no habíamos explorado lo suficiente, pero hoy también lo que pretendemos en este conversatorio con Diego, ¿sí? Que quisimos, digamos, lo que traerlo más como en este formato de conversación, es la invitación que queremos hacer es, vamos a explorar sobre estos procesos que estamos acompañando a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver con la formación, la educación y la escolarización. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, creo que es pertinente establecer como ese marco de entendimiento de cuál debería ser entonces la relación que existe entre educación, formación, escolarización. Súper bienvenida esa pregunta también. Y sobre todo de la mano con ello comprender qué rol podemos jugarnos de manera integral todos aquellos que tenemos la misma pregunta en la mente. Comprendiendo por educación el proceso mediante el cual el estudiante, vamos a llamarlo así, teniendo en cuenta que es la palabra predominante aquí en nuestro Mentimeter, se aproxima a un componente cognitivo, ¿no? Y se aproxima a ese escenario digamos que del aprendizaje más duro, más técnico si se quiere, ¿cierto? Rescatemos de la formación, que es el escenario en donde lo primordial es el ser, y aquí vamos a empezar a comprender también unas dimensiones que no hay que descuidar. Creo que hay que hacer un llamado muy importante tanto a las familias como en general a cualquier persona que haga ejercicio de la educación, y es comprender las dimensiones en las que el ser se está formando y se está desarrollando. Su dimensión física, ¿cierto? Por un lado, lo que tiene que ver con su cuerpo, con su buen desarrollo en términos de equilibrio, en términos de salud, en términos de bienestar. Su dimensión mental e intelectual, en donde estamos sembrando realmente el aprendizaje y en donde digamos que todo este componente cognitivo empieza a jugarse un rol fundamental. Su dimensión también emocional,
comprendiendo el lugar en donde el estudiante, el niño, voy a referirme al niño desde mi rol también de papá, en donde el niño existe y en donde de alguna manera tenemos que empezar a generar unas conexiones distintas que busquen abordarlos adecuadamente y hacernos cargo de lo que también ellos están sintiendo y por lo que están atravesando, y también su dimensión espiritual, que creo que es un capítulo que debido a seguramente pues muchos discursos que están puestos hoy día sobre la mesa en las agendas académicas, libertad de culto y demás, puede ser un capítulo que se ha dejado más como digamos al alcance o a la responsabilidad seguramente de las familias. Lo cierto es que hoy tenemos una realidad, y esa realidad es que los niños están de regreso a la casa, están de regreso a la familia para su proceso educativo, su proceso formativo, conviviendo y coexistiendo con mamá y con papá desde el lugar en donde ellos se encuentren en términos de su capacidad productiva o de sus labores o de sus propias agendas, conviviendo con otros actores como de pronto los abuelitos, primos, no sé, las personas que los cuidan eventualmente, e inclusive enfrentando una serie de transformaciones en esa propia agenda, porque si ha cambiado la persona que lo cuida porque ya no puede venir a casa, entonces el niño es con quien está coexistiendo. Si de pronto está interactuando más con un papá con quien antes no se relacionaba, o de pronto está en manos de algún otro tipo de cuidador, ¿no? Y creo que todos estos factores están influyendo directamente en los procesos de aprendizaje. Sí hay un antes y un después en términos del confinamiento y de la cuarentena. La pregunta que nos tenemos que formular es, ¿cuál es esa educación que nosotros queremos rescatar? ¿Qué tal nos ha ido con eso de la escolarización en la casa? ¿Qué pasa si definitivamente el modelo académico que tenemos en la escolarización tradicional nos damos cuenta de que de pronto no tiene la misma cabida estructuralmente hablando en términos de su implementación en la familia? Y a esto me quiero referir puntualmente haciendo referencia a experiencias que me han compartido. En mi caso, pues digamos que tengo un modelo de educación alternativo, pero primos familiares, amigos muy cercanos que tienen a sus hijos en el colegio y que están enfrentando en este momento unas cargas académicas demasiado altas, reemplazando tal vez 5 horas diarias de clase que se vivían en un colegio por 5 horas de conexión diarias en casa, con contenidos diferentes y con una serie de asignaciones o de tareas que están quedando adicionales. Esto digamos que aumenta también las cargas, genera una presión importante en las casas y en consecuencia pues puede redundar en una contravía de lo que la educación debería buscar, que es invitar al protagonista de la educación que estamos declarando acá todos, que es el niño, el estudiante y su núcleo familiar, a llegar al conocimiento de una manera libre, espontánea, natural, apasionada. Entonces, nuevamente, creo que el formularnos este tipo de preguntas nos puede ayudar a nosotros a repensar y a replantear cuál debería ser el lugar en el que la educación pueda funcionarnos. Eso digamos que para mencionar un poquito como el panorama también de aquellas arquitecturas que tienen que estar en mente a la hora de pensar en los procesos educativos. Cecita. Sí, no, quería pedirte que fuéramos al chat. Vemos por aquí, estaba tomándome el tiempo de leer un poquito mientras tú estabas compartiéndonos esta información, y dice Aníbal Rocha: yo diría que la familia son responsables como primeros y permanentes educadores, pero son los protagonistas, los protagonistas son los estudiantes. Elizabeth Narváez dice el estudiante. Por aquí tenemos Isabel Moncada: no es lo mismo estudiar que aprender, y el sistema se preocupa porque los niños estudien, pero los padres nos debemos de ocupar de que aprendan. Interesante. Esta mañana con Diego coincidencialmente tenemos una conversación, digamos lo que alrededor de este concepto de qué era primero, si el tema era formación, el tema era educación, de qué pasa con la escolarización, de si será que sin la escolarización seguramente nuestros niños pueden lograr cumplir sus metas, pueden lograr cumplir sus sueños, y también siendo muy respetuosos de lo que hoy nosotros en la sociedad tenemos como el sistema de educación, que es válido,
¿sí? Que efectivamente sabemos que hay muchas cosas por cambiar, seguro, por modificar, por transformar, pero no caer tampoco en el otro escenario de satanizar, llamémoslo así, el sistema de educación, porque eso es lo que hasta hoy hemos tenido, venimos en un proceso de evolución, y por el contrario, lo que queremos ver es cómo podemos complementar efectivamente ese sistema tradicional de educación. Nosotros, aprovecho también para contar un poco, venimos con Diego trabajando en un proyecto llamado CEOs, y este proyecto definitivamente lo que está haciendo también con nosotros mismos en un proceso de aprendizaje es abrir ese espacio para mirar esa educación tradicional, llamémoslo así, cómo puede ser complementada sin quedarnos en la queja, sin quedarnos en el juicio, y darnos cuenta que los niños, por muy pequeños que sean, pueden ser los CEOs de sus propios sueños desde temprana edad. Indiscutiblemente, Cecita. Yo creo que acá estamos ya tocando las puertas de un componente muy importante que quiero agregar al debate, y es que nosotros nos movemos muy bien en el escenario organizacional. Algo que de pronto no mencioné al principio es, opero en ambos escenarios, estoy como empleado en una organización multinacional, pero por otro lado también tengo mis sueños y mis emprendimientos, dentro de los cuales CEOs, que es este nuevo proyecto al que tú te refieres, forma un rol, digamos que forma parte integral, más bien. Y hay una constante, nosotros nos encontramos todo el tiempo con que las personas con quienes estamos trabajando en las organizaciones son herederas de unas rutas de aprendizaje. Aquí en el chat se está activando una pregunta alrededor del aprendizaje que es súper importante, pero forman, digamos que hay unos procesos de aprendizaje que se han ido desarrollando de manera tradicional y que están generando unos resultados. Y como resultado estamos encontrando cada vez más personas en las organizaciones que tienen una altísima capacidad cognitiva desde lo técnico, desde sus propias habilidades y destrezas en la implementación de procesos o en los saberes que han estudiado, pero que en términos de formación, en términos de sus habilidades blandas, en términos de su disposición para cooperar, participar, formar parte activa de diferentes proyectos y consolidar equipos, por ejemplo, tienen demasiadas inquietudes, demasiadas de pronto dificultades también, y allí es un lugar en donde nosotros desde la consultoría entramos a abonar el terreno. Una de las principales conclusiones es definitivamente, ¿será que la misma educación que estamos recibiendo todos aplicaría de igual manera para todos? Y los queremos invitar a que vayamos nuevamente a la herramienta del Mentimeter y naveguemos esa respuesta, ¿cierto? ¿Será que la educación debería ser la misma para todo el mundo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para sembrar entonces desde las bases herramientas distintas en el ser que le faciliten y que lo proyecten hacia su desempeño, hacia su desarrollo profesional en un futuro de una manera mucho más armónica? Creo indiscutiblemente que ese escenario que se está construyendo en este momento de educar a los chicos en la casa facilita y dispone un ecosistema absolutamente apropiado para que el niño comprenda cuál es el entorno, cuál es la proyección inclusive más adelante para su propio desempeño, aprenda de la experiencia de su papá, escuche a su papá, a su mamá o al acudiente con quien vive en sus propias conversaciones e interactúe con otros de una manera mucho más enriquecedora. Una amenaza potencial que encuentro para que esto ocurra tiene que ver con la libertad del ser dentro del entorno en el que se encuentra, en este caso de la casa, ¿cierto? Que esté más libre de la agenda académica, que muchas veces la agenda académica está ocupándoles demasiado tiempo, y que pueda ser más libre de aproximarse a esos diferentes roles con los que cotidianamente el niño no está conviviendo. Eso puede ser una novedad en muchos hogares, que el niño entienda y comprenda las conversaciones que su papá está teniendo al teléfono o su mamá está teniendo al teléfono porque forma parte de su agenda laboral, ¿cierto? O que el niño empiece a formar parte también integral de las actividades que toca realizar en casa para poder garantizar que tengamos un almuerzo, se realice el aseo, bueno, todo el mantenimiento y sostenimiento de la casa. Entonces yo creo que todo este panorama, qué bonito cómo se está nutriendo la respuesta en términos de que no estamos de acuerdo en que la educación debería ser la misma para todo el mundo, pero creo que todo este panorama nos está abonando el terreno también para comprender
Si hay que repensar la educación, habrá que repensar también entonces los contenidos, habrá que repensar también las estrategias, las metodologías, habrá que repensar o reformular también los escenarios en los que estamos entregando o estamos construyendo aprendizaje. Creo que es una oportunidad de oro la que tenemos en nuestras manos y desde mi rol de papá yo quisiera hacer una invitación o un llamado en general a que nos lo disfrutemos y que podamos también aprovechar esa manera como podemos interactuar y hacer un llamado también a todos los que desde nuestro rol de educadores estamos de alguna manera proponiendo las rutas que se siguen en los procesos de aprendizaje y en los procesos educativos. Creo que se nos cayó César, pero bueno, mientras que regresa continúo yo aquí con mi idea, porque hay que reformularlo completamente, hay que replantearlo. No sé, volviste a citar, no sé si de repente pudiéramos hacer más intensivo el momento de interacción entre un docente y sus alumnos y soltar a los chicos tal vez para que en el resto del día, en sus propias agendas en casa, ellos a través de la exploración, del juego, de la lectura, veíamos hace un momento, de las artes, de otro tipo de exploraciones, ellos se puedan acercar y aproximar a una consolidación del aprendizaje. Intencionalmente hoy estamos hablando desde la educación experiencial y ahí yo quisiera invitarte, César, a que nos compartas un poquito desde tu lectura qué significaría eso de hacer educación experiencial trabajando con los niños, por ejemplo, en un entorno como en el que estamos en casa. Bueno, aquí hay algo fundamental y es que por aquí yo escuchaba o leía a alguien, espero poderla ver, decía, todos los niños son completamente distintos y esa es nuestra condición, esa es la condición de los seres humanos, nosotros somos distintos, ¿sí? Cada estudiante es único y particular y tiene su tiempo y modo de aprendizaje, dice Mabel, para lograr potenciar sus habilidades. Y yo creo que no puedes, pues lo veo muy claro y efectivamente es por ahí. Cuando hablamos del término de cómo trabajar desde la educación experiencial no es algo nuevo, es algo que de manera inconsciente está atravesado en los procesos de aprendizaje y de nosotros los seres humanos, porque precisamente lo que hace la metodología del aprendizaje experiencial es utilizar las mismas experiencias como materia prima para generar aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hablando desde los sentidos, nosotros recibimos la información desde lo visual, desde lo auditivo y desde lo kinestésico. Y cuando hablo de la kinestesia, estoy refiriéndome a el olfato, el tacto y el gusto. ¿Sí? Todos somos auditivos, visuales y kinestésicos, pero no tenemos el mismo patrón, todos tenemos un orden, ¿sí? Y de hecho, en el mundo corporativo, por ejemplo, hoy utilizamos mucho este modelo BAC, se llama así, visual, auditivo, kinestésico, para identificar procesos de cierre de ventas, del área comercial, de liderazgo, y es como yo logro identificar a mis compañeros o a las personas con las que me relaciono, cómo logro identificar cuál es ese canal por donde puede ingresar esa información, ¿sí? Y ahí yo siento que hay una brecha muy grande con el sistema tradicional de educación. Y nuevamente hago el mismo paréntesis, sin satanizarlo y sin decir que es que no van o que es que no es suficiente. Simplemente es todos en un mismo formato, en una misma escuela, en donde estamos sentados recibiendo la información de la misma manera, de forma diferente, ¿sí? Y es, seguro que el visual es mucho más fácil, a través desde lo visual, recolectar la mayor cantidad de información y hacer su procesamiento. Desde el que es auditivo, el predominante auditivo, seguro desde lo que está escuchando, está recibiendo la mayor cantidad de información. Seguro el que es kinestésico, desde su kinestesia, ¿sí? Sentado en la silla, seguro va a estar ahí recibiendo una gran cantidad de información, ¿sí? ¿Cuál es la idea o la invitación? En el sistema tradicional de educación, de hecho, encontramos muchos docentes que voy a utilizar esta expresión y me disculpas, Bienvenido, se sollan bienvenido. las clases, ¿cierto? Se sollan las clases. Mañana, ¿qué hago para que el estudiante a los 10 minutos se levante de la silla? ¿Qué hago para...? Y ahí estoy apoyando al que es kinestésico para poder movilizar también esas informaciones, para que cuando él llegue a su casa y le pregunten cómo le fue hoy en el colegio, él diga, me fue muy bien, imagínate
imagínate que hicimos una clase distinta, donde nos tocó ponernos de pie. Y bueno, en fin, en mi caso yo soy más kinestésico. Y donde yo brillo es en los talentos. En donde yo brillo es en las artes. Y las artes definitivamente las debo de recibir a través de la kinestesia. Entonces, Claro. hice mucha danza folclórica, reforcé muchos aspectos que hoy en día son los que me permiten brillar a través de mis talentos, ¿sí? Y aquí, con relación a ese concepto que estábamos leyendo, definitivamente todos somos distintos y cada quien, desde sus fortalezas, efectivamente tiene un sinnúmero de opciones y posibilidades para ser el propio CEO de sus sueños, para poder brillar con luz propia, ¿sí? Pero en un formato distinto. Hoy yo siento que no se trata de que nosotros nos adaptemos a una institución o a un sistema, sino que ese sistema esté lo suficientemente preparado para dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros niños o tenemos nosotros en nuestros procesos de aprendizaje. ¿Sí? Y hoy yo siento que la educación la están coartando, la están limitando. Uno, al pensar que solo bajo una metodología o un formato se puede presentar cuando la educación y la formación es diversa. Y dos, cuando pretendemos hacer de la educación o de la formación una comunidad en la cual unos pueden pertenecer y otros no. Sí, que también yo siento que ahí tenemos un campo muy amplio para poder explorar y darnos cuenta que más que pertenecer a ese círculo o a esa comunidad de educación, ¿sí? Es pensar en que tenemos necesidades distintas y definitivamente hay que inventarnos algo para poder llegar a todas las personas. De acuerdo, de acuerdo. De repente el mismo volumen o el mismo tamaño como tal de los grupos de aprendizaje ya puede estar afectando la capacidad de comprender ese escenario en el que los niños exploran, aprenden y esas necesidades a las que tú te refieres. Y fíjate que esto que estamos conversando activó de una forma muy interesante el chat acá en YouTube. Hay diferentes opiniones, pero ya apareció una pregunta que es la que queremos formular a continuación en nuestro Mentimeter y es, ¿cómo pudiéramos hacer para que la educación fuese un poco más incluyente? ¿Qué tal si de pronto nos ayudan y de una vez también de una forma responsable con el Congreso? Nosotros vamos a capitalizar todas estas respuestas que ustedes nos comparten a través de esta herramienta y quedan dentro, por supuesto, dentro del marco de las memorias. Entonces, quiero invitarlos a que haciendo uso nuevamente de la herramienta Mentimeter que ya tenemos andando, por favor nos acompañen contestando esa pregunta. En una palabra que... No, esto ya pasó. Hay que actualizarlo. ¿Qué crees que pudiera? ¿Qué crees que pudiera suceder en la educación para hacerla más incluyente? Y esta es una pregunta abierta en la que pues los invitamos a que por favor nos compartan sus respuestas. Claramente en el alcance de este conversatorio en el que nos encontramos César, Gladys, Catalina, yo y todos ustedes, somos más de 75 personas ya conectadas o 75 conexiones, no vamos a llegar a una única conclusión, pero sí podemos producir y generar un insumo de mucho valor para que sigamos profundizando y explorando. De la mano con esa invitación a que también los padres nos tomemos en serio esa realidad y comprender un poco cuál es el escenario desde el cual aprenden mis hijos. Creo que eso forma parte fundamental del conocerlos a ellos, reconocerlos, respetarlos y honrarlos. Bueno, no sé, César, allí más o menos qué respuestas podemos empezar a compartir. Voy a compartirles esto, pero quiero decir algo y Dale. con relación a lo que estás diciendo, Diego, también es una invitación a los padres, ¿sí? Que es todo un reto, es todo un desafío. Yo me encuentro en ese desafío permanentemente y es a repensarnos, ¿sí? Para poder, estamos exigiendo o estamos pidiendo o estamos esperando que las futuras generaciones realmente hagan cosas distintas, pero nosotros también incluso como padres estamos cayendo, llamémoslo así, como en la misma rutina de exigir, pero no hacer cosas distintas, ¿sí? Y ahí es importantísimo trabajar en ser muy coherente con esa invitación. Yo les quiero compartir una experiencia muy puntual y es Samuel, entramos a cuarentena, está aquí en la casa, Samuel tiene 3 años, pero por puras cosas del destino, porque no fue tampoco algo que hubiese sido tan elaborado, solo que me parece bonito contarlo, es
Con 2 vecinos más nos reunimos. Uno de los vecinos habilitó un espacio en el mismo edificio. En un garaje grandísimo ubicó la mesita, el computador, el tablero, todas las ayudas audiovisuales, los juguetes, absolutamente todo. Trajimos una profesora y efectivamente estamos haciendo algo así como un proceso en casa en donde la profe tiene, pues está con 3 niños únicamente. Lo que gastábamos todos en el jardín lo estamos poniendo y pues efectivamente estamos remunerando muy bien a la persona sin subir costos. El proceso se está haciendo así, estamos explorando y nos parece muy bonito porque están en un lugar seguro, no se están desplazando a ningún lado, están aquí aprendiendo, socializando en un entorno en donde estamos mostrándole también la posibilidad de hacer cosas distintas. Ahora sí me voy yo a ir a mi diría, lectura. sí, Dale. miramos allí los comentarios, pero diría, Cecitar, que de cara a hacer más incluyente la educación, una acción inmediata que tenemos que voltear a mirar con ojos muy serios tiene que ver con la interacción de los niños, no solamente con pares, sino también con otros niños de otras edades, ¿cierto? De repente con otros adultos, de repente con personas en condición de discapacidad, que los niños comprendan y puedan darse cuenta de que en la vida real, que es en donde finalmente más adelante ellos van a tener que salir a mostrar todos sus talentos, todas sus habilidades y destrezas, el mundo es demasiado rico, es demasiado rico. Y eso pasa casualmente por un fenómeno como el que estamos viviendo hoy día, en el que tenemos que activarnos, coexistiendo, de pronto acercándonos y reconociéndonos como familia. Bueno, eso creo yo que es uno de los elementos más importantes que podemos rescatar de cara a hacer la educación más incluyente y más participativa. Y veo que ya hay varios comentarios allí. Como les decimos, vamos a capitalizarlos, consolidarlos y Voy a hacer. devolverlos, pero naveguemos algunos, Cecita. Sí, dice, trabajar desde las inteligencias múltiples, trabajar con menos estudiantes por salón y entender que cada niño es único y aprende a su ritmo. Súper importante. Por aquí, debe haber más tolerancia e importante trabajar desde la mano de la familia y el profesor. Darle un lugar importante a cada persona. Es fundamental darle el lugar al otro, escucharlo con voz y voto. Súper importante. Incluirnos, ¿sí? No debemos exigir, ni dirigir, ni orientar. Necesitamos incluirnos. Trabajar de forma personalizada para fortalecer las competencias, talentos de cada estudiante. Para esto se requieren grupos más pequeños en los colegios públicos. Por aquí dice, hacerla integral y mágica. Cuerpo, mente y emociones. Y entre paréntesis, alma. No seguir pensando que los niños son iguales. La educación muchas veces está atrasada a la época con la que estamos. Lo evidenció esta etapa de confinamiento, perdón. De acuerdo. Fíjate. Por aquí dice, descentralizar la educación, dejar de pensar que como mi meta los objetivos. Dejar de pensar como padre que mi hijo tiene que aprender algo en el tiempo que se le asigna. Una mirada al otro, una más empática. Me encanta esa reflexión, me encanta esa reflexión, porque además es una declaración. Como padre me tengo que dar el permiso de comprender que la ruta de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, la velocidad del aprendizaje de mi hijo no tiene por qué ser exactamente la misma mía. ¿Cuánto nos cuesta recordar cuando teníamos 11 años y cómo nos comportábamos nosotros, qué sentíamos, qué pasaba por nuestras mentes y por nuestros corazones en ese momento con respecto al aprendizaje? Hoy, cada uno de nosotros seguramente ha explorado el acercarse al conocimiento o a un aprendizaje de manera pasional, por pura voluntad. ¿Y por qué no pensar que los niños también pueden llegar al aprendizaje a través de sus propias pasiones y de sus sueños? Y tomar decisiones compartidas. ¿Por qué no pensar que un niño puede aprender componentes propios de liderazgo desde edades tan tempranas? ¿Por qué no pensar que a través del juego no intervenido, de ese espacio de juego en donde el niño está creando y está soñando, podemos empezar a potenciar en ellos sus destrezas para interactuar y cooperar con otros? Creo yo que tenemos allí una serie de oportunidades importantísimas para poder nosotros declarar
para poder nosotros explorar, pero sobre todo darnos ese espacio, darnos de verdad un tiempo para analizar. Para mí es absolutamente pertinente una conversación como la que nos encontramos, en el tiempo en el que nos encontramos, y celebro ampliamente la invitación que Gladys, Catalina, bueno, en general su comunidad, Aló Padres, que han venido construyendo desde hace un tiempo atrás, nos están extendiendo a través de este tipo de charlas. El tiempo es definitivamente muy, muy cortico para un tema tan álgido como este. Vamos a seguir seguramente recibiendo en los próximos panelistas, vamos a seguir recibiendo mucho contenido de mucho valor, pero nosotros quisimos darnos el permiso en este espacio de explorar desde las preguntas y conocer un poquito qué hay ahí en las emociones y en las experiencias de las personas que nos están acompañando. Dieguito, yo quiero compartir algo y es que me parece súper interesante. Diego y yo nos movemos mucho en el ámbito organizacional, hacemos muchos procesos de consultoría en diferentes, llamémoslo así, como ramas. Y nos llama mucho la atención cómo la atención cómo hay una alta demanda en las organizaciones con relación a trabajar muchos temas que competen a las habilidades blandas, a todas las habilidades del relacionamiento. Y lo que nosotros hacemos en nuestro análisis es darnos cuenta que hay un vacío enorme, porque seguro en la academia no trabajaron a profundidad lo blando, se enfocaron mucho en lo duro, o sea, en lo técnico, en el conocimiento, pero no en esa habilidad de relacionamiento en donde se supone que el deber ser es que la persona sea líder, trabaje en equipo, se comunique, resuelva los conflictos de manera adecuada, tenga inteligencia emocional, ¿sí? Y definitivamente creemos creo que eso se da porque pasamos por la academia a través de un mar de conocimiento, pero hacia afuera, pero no lo trabajamos hacia adentro, ¿sí? Okay. Cuando yo di el salto cuántico de trabajar con infancia y adolescencia a trabajar con adultos en las organizaciones, ¿qué encontré en los niños? Encontré niños con muchos problemas, pero cuando fui a trabajar con los adultos, me di cuenta que los adultos tenían los mismos problemas, pero más graves. Entonces es un llamado a hay que trabajar mucho en esto, en los niños, acompañarlos. Yo me siento retado a trabajar en dejarlo ser, en mirar cómo soy ese facilitador para que él logre tener una ruta que disfrute y que pueda realmente marcar la diferencia en lo que se ha trazado como un sueño. Clarísimo, clarísimo. ¿Por qué no darles a los chicos la oportunidad? Creo que esa es una pregunta con la que quisiera cerrar este espacio. ¿Por qué no darles a ellos la oportunidad y el espacio? ¿Por qué no parar un momentico y escucharlos? ¿Por qué no darle valor por un momento a su intervención, a su pregunta? ¿Por qué no soltar por un momento el computador y formar parte de un juego al que ellos me estén invitando en un momento específico? ¿Por qué no darme el permiso de trabajar con mi computadora en las piernas mientras que mis hijos están en un espacio de juego a mi lado? Creo que se nos ha olvidado cómo funcionamos, se nos ha olvidado la magia, y si queremos hacer de la educación un escenario mágico, como esa invitación que nos apareció allí en las cajas de comentarios, tenemos que volver otra vez a lo básico y a lo simple. Tenemos que volver a darnos cuenta de que sí es posible. Tenemos que reconocer que en cada uno de nuestros hijos hay genialidad, es una genialidad natural que forma parte del ADN del ser humano, pero que se desaprende o se opaca en el margen del tiempo, desafortunadamente en la medida en que ellos se van aproximando a los procesos de aprendizaje. Y creo que si vamos a formularnos la pregunta por repensar la educación, hay que explorar seriamente cómo podemos hacer para mantener la magia viva. Ceci, de verdad, muchísimas gracias. Hay una última pregunta que queremos compartirles a todos. Miren, este chat de YouTube, yo no sé si esto se puede descargar o queda aquí finalmente con la grabación, pero estoy completamente seguro de que hay una riqueza impresionante en todo lo que nos han compartido en estos comentarios, que desafortunadamente por tiempo no podemos detenernos a leerlos cada uno, pero
pero me hacen vibrar. Leo aquí cosas espectaculares, leo preguntas, leo personas a las que me gustaría acercarme, y seguramente, pues bueno, vamos a poder de pronto navegarlos más adelante, pero ¿qué tal si Listo. compartimos esto? ¿Con qué reflexión te quedas luego de esta conversación? Sí, mientras vamos escribiendo con qué reflexión nos quedamos luego de esta conversación, Claudia Cárdenas escribe, disculpe, pero yo los invito a pensar en el esfuerzo que están haciendo nuestros docentes. Ustedes ni los... Claramente, Qué triste, y estamos de acuerdo con Claudia, ¿sí? De claramente. hecho, iniciando este espacio hablábamos de, no se trata de satanizar el proceso, el modelo de educación con el que contamos hoy, que es la realidad en nuestros países latinoamericanos. Definitivamente no se trata de satanizarlos, y como lo dije hace un rato, efectivamente hay profesores, hay maestros que se sollan un espacio, que esta fue la expresión que utilicé, se sollan un espacio para mirar cómo hacen una clase diferente, cómo generan un aprendizaje distinto. Nuestra posición también es la de, hablando de no satanizar ese espacio, es de cómo podemos generar estrategias para complementar la educación tradicional, porque es claro que incluso repensar la educación y cambiar la educación es todo un reto. Eso no se da de la noche a la mañana, y seguro pueden pasar muchos años para que seguramente algún día exista ese proceso de transformación. Pero con espacios como los que hoy está generando Aló Padres, es que empezamos a sembrar esa semilla. Entonces, súper de acuerdo con lo que nos estás compartiendo, y en ningún momento se trata pues de no pues de hacerlos a un lado o no resaltar esa labor, porque créeme, por lo menos desde la generalidad, sé que no es fácil estar al frente de un grupo de 50 muchachos, pues tratando de enseñarles de la misma forma a todos. Entonces, completamente de acuerdo contigo. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, celebramos la participación y el acompañamiento porque es un sistema integral, y sin el docente, sin el maestro, sin la guía, sin el acompañamiento, sería físicamente imposible. Así que todo lo contrario, abrazamos esa posición, y gracias, Cecitar, porque pues era importante detenernos en ese comentario para poderlo abordar también y darle claramente el lugar que corresponde. Súper bienvenido, súper bienvenido. Bueno, no sé, Gladys, Bueno, Catalina, ¿cómo estamos? El Dieguito, tiempo por me aquí. preocupa. 2 minutos nos quedan, pero debo respetar que mi hija es única, y si quiero que sea feliz, debo conocerla, comprenderla y facilitarle su propio proceso de formación. Hay una necesidad de seguir respetando la educación. Esta crisis traerá oportunidades. Tal cual. Que necesitamos plantear nuevas maneras de enseñanza, y la educación virtual es una opción muy excelente. Sí, completamente. Por aquí, debe privilegiarse el rol de la familia y de las comunidades antes que las opiniones de los expertos. El criterio debe ser la prudencia. Ay, no alcancé a escuchar. No alcancé a leer, perdón. A ver, espérame, trato de quitar esto. Mientras tanto, los maestros queremos una educación distinta, pero el gobierno debe dar esas garantías, grupos pequeños, currículos más integrales donde se piensen las habilidades blandas. Qué bonito, completamente de acuerdo. Súper de acuerdo. Es necesario un cambio a nivel educador, padre de familia, gobierno y dueños de colegios. Realmente ellos buscan crecer económicamente a costa de los docentes. Este tema tiene tanto de largo como de ancho. Indiscutiblemente. Y efectivamente, y efectivamente, pues bueno, lo que queremos también es compartir un poco de la experiencia, también digamos que dejando por sentado que no tenemos la verdad absoluta, que hace parte apenas de lo que hemos descubierto en nuestro aprendizaje y en nuestras experiencias, pero que también pues ustedes que nos están acompañando aquí, y esa inquietud que tienen por repensar la educación, definitivamente es lo que hace que podamos hacer un cambio. Tenemos que unirnos, tenemos que sumar y compartir más experiencias para seguir generando este tipo de aprendizajes. Ahora sí, Dieguito, te dejo con la pregunta que le estabas haciendo A Gladys y a a... Catalina sobre el tema de tiempo, ¿no? Claro que comprendo que hoy ya no hay más charlas después de esta, no hay creo que otra ponencia adicional, pero bueno, definitivamente el tiempo, pues no nos permite que podamos continuar ahondando, aunque es un tema verdaderamente apasionante. Creo que nos moviliza a todos desde diferentes roles, desde diferentes sentidos,
y absolutamente pertinente, como lo declaramos desde el principio, por la coyuntura y claramente las necesidades que estamos sintiendo y viviendo. Yo creo que, Dieguito, este es un continuará. Creo Sí, que, claramente. Esto, como siempre, quedamos en continuará. Sigue moviéndose, entrando preguntas, entrando comentarios, pero pues la promesa es que ya nuestro tiempo se acabó. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros hoy todo este día y continuaremos en las conversaciones. Las memorias quedarán recogidas, el chat lo copiamos para dárselos bueno, a ustedes y que sea Qué nuestro chévere. insumo para continuar la conversación. qué bueno eso. Dos cosas antes de que nos despidamos, porque hay una pregunta que estuvo muy insistente en el grupo de WhatsApp y es, ¿cómo se llama esa herramienta y cómo hago para entrar a esa herramienta y cómo hago para crear un código en esa herramienta que acabamos de utilizar? Es uno de los recursos que hemos estado navegando y que están al alcance de todos. Se llama Mentimeter. La ruta es la misma, menti.com o mentimeter.com, y allí se puede crear un usuario, un password. Es súper intuitiva, súper fácil de manejar. Como ustedes se dieron cuenta, es súper dinámica también. En la medida en que vamos aportando, vamos contestando, ella genera unos resultados que podemos ir viendo, ¿no? Y tal vez de esa manera también genera una mayor interacción. La ubicaría al lado de un Kahoot, la ubicaría al lado de, bueno, todos los recursos que estamos utilizando hoy día desde la virtualidad para estimular a los chicos en diferentes etapas de la vida, pues en diferentes edades, o en fin, para la participación activa en estos escenarios. Entonces me parece eso importante. Y segundo, nos están preguntando también en qué redes sociales, o en fin, bueno, nuestros LinkedIn, o sea, yo creo que ese es el mejor canal. Entonces, Diego Miguel Hernández en LinkedIn y César Riaño. ¿Cómo apareces tú, César, en LinkedIn? César Riaño. Igual en la descripción vamos a Esa. colocar a César, ya está Dieguito Perfecto, con el link para que la gente los pueda contactar. perfecto, Katy, que claro que sí, ahí estaremos atentos. Nos está preguntando también acá referencias para leer, ok, indiscutiblemente, yo más que libros específicos, aunque pudiéramos referirnos a unos espectaculares, como por ejemplo Neuroeducación para Padres, yo quisiera invitarlos a explorar personas en concretos. Hay que escuchar a Claudio Naranjo, hay que escuchar a Francesco Tonucci, hay que explorar abiertamente a Nora Rodríguez, hay que buscar contenidos que de pronto nos permitan también encontrarnos con otros padres en el ejercicio de ser padres y de educar desde la paternidad también. Entonces hay muchos espacios en los que nos podemos encontrar y podemos explorar. Súper recomendado, indiscutiblemente, el doctor Jorge Eslava González, que él es el presidente de la Asociación Colombiana de Neurociencias y habla fundamentalmente de ese rol y la implicación de la familia, tanto de los padres como de los abuelos y los acompañantes o guías de procesos de aprendizaje en la interacción cotidiana con los niños. Así que son como referencias que puntualmente quisiera compartir y que me han nutrido muchísimo. Hay videos, hay charlas, hay lo que uno quiera por estos personajes. Súper bienvenidos. Bueno, además de muchas personas que están interactuando en el marco de este mismo congreso, que nos han aportado un valor impresionante, ¿no? Gracias, Dieguito, gracias, César. Muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Es con... Creo que tenemos problemas con César. Cecitar, ¿nos escuchas? Se cayó. No, que es con todo el amor. No, con todo el corazón. Bueno, Sí, indiscutible, así es, así es. Bueno, seguiremos y luego al calor de continuaremos. otro cafecito, sí, en otro cafecito continuamos. Cata, muchas gracias. Gracias a Un todos, de abrazo. verdad, un abrazo muy, muy cordial. Bendiciones, Cecitar, gracias. Chao, gracias a todos.